Hola, yo soy Sayuri, estoy en el Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, plantel Cancún 1, y estamos en la materia de matemáticas financieras. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el método de depreciación lineal y el método por unidad producida. En el transcurso del video vamos a estar mostrando y explicándoles detalladamente de qué consiste cada uno de estos dos métodos y su importancia. De igual forma se les proporcionará unos ejemplos, unos ejercicios que se van a resolver con sus respectivas fórmulas. El método de depreciación lineal es el que más utilizan las empresas comerciales. ¿Pero por qué? Bueno, las empresas comerciales siempre la utilizan porque para ellos es muy fácil de usar, ya que en ella se busca lo que son los costos, se distribuya de manera igual, equitativa y que sea constante en sus periodos diferentes. El método de depreciación lineal es el que más utilizan las empresas comerciales. ¿Pero por qué? Bueno, las empresas comerciales siempre la utilizan porque para ellos es muy fácil de usar, ya que en ella se busca lo que son los costos, se distribuya de manera igual, equitativa y que sea constante en sus periodos diferentes. El método de depreciación lineal se divide en la vida útil de los activos entre la cantidad de la vida útil de estos mismos activos. En este método tenemos los conceptos de la D mayúscula, que significa depreciación anual, la DT, que significa depreciación total sufrida por el activo durante su periodo, que es en años, la N minúscula, que significa la vida útil del activo, la C, que significa el costo inicial del activo, la S, que significa el valor de salvamento o también valor de desecho. Para efectuar su demostración en el método de depreciación lineal, tenemos en cuenta que este se puede aplicar en dos casos. El primero es que se puede hacer con el valor de desecho y en el segundo tenemos que se puede hacer con el valor de desecho. En el método de por unidades producidas para la depreciación del activo, se basa en consideración al número total que puede producir el activo o el número total de horas del trabajador o también en los kilómetros que este va a recorrer. Todo esto en base a la fórmula. Esta se utiliza más en lo que son las maquinarias y en los equipos, pues aquí vemos lo que son más los desgastes. El método de unidades producidas resulta recomendable para su aplicación en aquellos bienes que están sujetos a un mayor desgaste. Este método se utiliza para depreciar la maquinaria y equipo, los vehículos también y las montacargas, entre otras cosas más. Esto porque es común que los activos se desgasten en función a las utilidades que producen, es decir, entre más unidades producidas o más horas de servicio, habrán mayores ingresos, se van a generar muchos más ingresos. En este método se asigna un importe fijo de depreciación a cada unidad de la producción fabricada o utilizada por lo que es el activo. Este activo es también fijo. En este método, al contrario de lo que vimos en el anterior, que fue el método por depreciación en línea recta, este considera la depreciación en función de la utilización o la actividad y no del tiempo. Es decir, nosotros en el anterior
nos enfocábamos más en lo que es la vida útil y no nos enfocábamos en, como en este, que es en el desgaste, en qué tanto puede producir este. En cambio, en el anterior solamente fue por cuánto puede durar y en este solamente en cuánto puede producir. De igual forma, en este método es más acertado en relación a una más correcta medición del desgaste en el cual se ve enfrentado el bien. E igualmente en este método la depreciación es directamente proporcional al desgaste del activo. De igual forma, en este método es más acertado en relación a una más correcta medición del desgaste en el cual se ve enfrentado el bien. Y también en este método la depreciación directamente proporcional. E igualmente en este método la depreciación es directamente proporcional al desgaste del activo. Aunque también resulta un poco más complejo obtener la estimación del desgaste, como también fijar una unidad de desgaste y poder establecer su valor. Y por último, también existen lo que son los factores externos que pueden afectar la estimación del valor por unidad de medición de un periodo a otro. Hola, mi nombre es Cristauri Manzanero y les enseñaré un ejemplo del método de depreciación basado en las unidades de producción. Este método de depreciación basado en las unidades de producción es muy similar al método de depreciación por línea recta. La única diferencia es que en lugar de dividir para la vida útil estimada del activo fijo, dividimos para la producción esperada. Para poder entender mejor este método, veamos el siguiente ejemplo que dice: una maquinaria que costó $100,000 va a ser utilizada para envasar el producto X según las especificaciones técnicas de los fabricantes. Solamente podrán envasar hasta 200,000 unidades y luego la maquinaria ya no podrá ser utilizada. La entidad considera tener aquella producción en 5 años. Al final de la producción esperada, se estima vender la maquinaria como chatarra en $30,000. Con aquellos datos vamos a escribir lo siguiente. Maquinaria que tiene un costo de 100,000. La producción esperada, que es de 200,000 unidades. En el ejemplo se nos presenta que al final se espera vender la maquinaria como una chatarra, es decir, que tendremos un valor residual de 30,000. Al final de registrar estos datos vamos a sacar el importe depreciable, el cual es igual al costo de la maquinaria menos el valor residual. Haciendo esto, tenemos 70,000 como el importe depreciable. Una vez haber obtenido vamos a sacar la cuota de depreciación por unidad. Y esto es igual al importe depreciable entre la producción esperada. Y así obtendremos 0.35 de cuota de depreciación por cada unidad que se produzca. Si en el año se producen 20,000 unidades, entonces la carga por depreciación serán las 20,000 unidades por los 0.35 y nos daría como un resultado que en ese año se asignarán 7,000 por depreciación. Para poder lograr entender mejor el método, haremos la tabla de depreciación. Pondremos como título Empresa.
Abajo de este pondremos método de depreciación de las unidades de producción. El nombre del activo fijo, la producción, el costo después de esto. Abajo pondremos como primeros años y como en el ejemplo dice que la entidad considera tener aquella producción en 5 años, por lo tanto, abajo de los años pondremos sucesivamente del 1 al 5. Después, la producción anual, la cual se obtendrá dividiendo la producción total para los 5 años. Entonces se producirán 40,000 unidades anuales. A un lado de producción anual pondremos la cuota de asignación de la depreciación, la cual es de 0.35. La depreciación anual, que consiste en multiplicar la producción anual por la cuota de asignación de la depreciación. Con esto obtendremos un resultado de 14,000. Luego, la depreciación acumulada, la cual en el primer año serán los 14,000, y al final el importe en libros, el cual obtendremos restando el costo de la maquinaria menos la depreciación acumulada y nos da la suma de 86,000. La cuota de asignación de la depreciación será la misma. La depreciación anual la seguiremos aprendiendo de la misma forma y siempre nos dará lo mismo, en este caso 14,000. Pero en la depreciación acumulada cambia, ya que la depreciación acumulada del año 2 es igual a la depreciación acumulada del año 1 más la depreciación acumulada del año 2 y así sucesivamente. En el importe en libros será igual al costo de la maquinaria menos la depreciación acumulada del año. Como puedes observar, al final vamos a obtener nuestro valor residual, que en este ejemplo era de $30,000. Aparentemente tenemos una producción anual de 40,000 unidades. Esto va a variar según la entidad y según la producción promedio que se estima poder producir en un año. Una camioneta 4x4 costó 52,900,000. Su vida útil es de 450,000 kilómetros. Su valor residual es de 2,900,000. En un año, 95,000 kilómetros. En el segundo año, 130,000 kilómetros. En el tercer año, 80,000 kilómetros. En el cuarto año, 55,000 kilómetros. Y en el quinto año, 900,000 kilómetros. Es todo un total de 450,000 kilómetros. Ahora, para calcular el costo por kilómetro recorrido se utilizará la siguiente fórmula. Costo menos valor residual entre valor de su vida útil. Esta fórmula nos queda de la siguiente manera: 52,900,000 menos 2,900,000 entre 450,000 kilómetros. Esto da un resultado de 111. Esto quiere decir que es el costo por kilómetro recorrido, los 111. Para obtener el valor neto, al costo de la camioneta se le resta la depreciación acumulada del año. Para obtener la depreciación acumulada, solo en el caso del año 1, se pondrá lo mismo que la depreciación anual. En el año 2, se sumará la depreciación acumulada del año 1 más la depreciación anual del año 2. En el año 3, se sumará la depreciación acumulada del año 2 más la depreciación anual del año 3. En el año 4, se sumará la depreciación acumulada del año 3 más la depreciación anual del año 4. Y en el año 5 se sumará la depreciación acumulada del año 4 más la depreciación anual del año 5. Para calcular la depreciación anual, solo se tiene que multiplicar el costo por kilómetros por los kilómetros recorridos. En el caso del primer año,
sería 111 por 95.000. En el segundo año sería 111 por 130.000. En el tercer año 111 por 80.000 y así sucesivamente hasta llegar al quinto año. Con los datos obtenidos, empezaremos a elaborar la tabla de depreciación de la siguiente manera. Al final todos llegamos a la conclusión de que estos dos métodos son muy importantes para saber las cifras exactas. Por ejemplo, el método de las unidades producidas para depreciar un objeto, como se dijo al principio, es para objetos o cosas que pueden desgastarse o dejar de usarse con la misma intensidad en un tiempo determinado. Y estas operaciones sirven para encontrar ese tiempo para saber cuánto dinero nos costó ese mismo artículo. De igual manera, observamos que este método en particular es utilizado por fábricas muy grandes que no pueden darse el lujo de perder muchas cantidades de dinero, y por eso, al comprar alguna, se preparan para saber en cuánto tiempo ésta dejará de funcionar y también en cuánto tiempo perderá su valor, porque a lo que se puede hacer es calcular cuánto tiempo falta para que su valor sea cero o muy aproximado a este. Y lo que las fábricas hacen sería adelantarse a ellas y venderla antes de que sea cero para que así no pierda mucho dinero. Por otro lado, comprendimos que el método por unidad producida nos servirá más que nada para saber cuántas, valga la redundancia, unidades puede producir algún objeto antes de que éste se desgaste por completo, ya sea que una máquina que haga libros a los 30.000 libros ya esté desgastada y no se puede utilizar. Por eso, este también lo utilizan las fábricas, ya que al momento de tener dos maquinarias en mente toman en cuenta este método, para saber cuáles puede ser más útil al pasar los meses o años. Logramos observar que estos dos métodos van de la mano, por eso comprendemos que nos los haya asignado, ya que al hacer alguno de los dos métodos se requiere tener más exactitud. Podrás saberlo al hacer los dos, sabrás cuántas unidades puede producir tal maquinaria antes de que éste se desgaste y también en cuánto tiempo a diferencia de los demás métodos de desgaste. Con todo lo ya explicado, esperamos que hayan logrado entender este tema y de igual manera comprender lo importante que es, no solo para nosotros, sino para la economía del país y de las empresas que utilicen estos.